Les doy la bienvenida a esta serie de charlas que están enmarcadas en el ciclo Lanzamientos de Entrevistas, en el que tocaremos distintas temáticas referidas al campo de la educación física a través de charlas con diferentes actores del campo, en el marco del lanzamiento de la página Educación Física en Debate. En esta oportunidad, el tema que nos convoca es la formación de profesores de educación física en los institutos de educación superior. Para esta ocasión contamos con la presencia de Rodolfo Rosengart, a quien, bueno, agradezco inmensamente por haberse sumado a este proyecto que está pensado como un espacio colectivo de donde se propone pensar juntos el campo de la educación física en toda su dimensión y su complejidad. Podemos decir que Rodolfo es doctor en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de La Plata, licenciado en Educación Física por la Universidad Nacional de La Pampa. Es profesor de Educación Física, egresado del Instituto de Educación Superior Romero Brest. Es especialista en metodología de investigación científica por la Universidad Nacional de Lanús. Se ha desempeñado en todos los niveles del sistema educativo, en la formación docente, en la educación no formal y en el sistema del deporte federativo. Es ex profesor del Instituto Superior de Educación Física Federico Dickens de la Ciudad de Buenos Aires. Es ex rector y profesor, ex profesor en el Instituto de Educación Superior de Educación Física de General Pico, La Pampa. Es ex profesor de la Universidad Nacional de La Pampa y Universidad de Avellaneda, profesor en la Universidad Provincial de Córdoba y Universidad de Flores. Es especializado en temáticas epistemológicas y didácticas, coordinador de postítulos docente, miembro de la comisión redactora de los núcleos de aprendizaje prioritario en educación física. Es coordinador de la publicación de los libros Apuntes de Historia para Profesores de Educación Física, Historia de la Educación Física y sus instituciones, ambos títulos de la editorial Miño y Dávila. Es autor de numerosos artículos publicados en diferentes revistas y medios de difusión en relación a la educación física, invitado y expositor en eventos académicos del campo de la educación física. También es miembro de la Red Internacional de Investigación Pedagógica en Educación Física Escolar. Así que te damos la bienvenida, Rodolfo. Muchísimas gracias. Y bueno, mi deseo que puedas sentirte lo más cómodo posible. Gracias, Gustavo. Es un gusto, un honor haber sido invitado para este ciclo tan interesante. Así que a disposición. Bueno, sí, justamente pensando en tu recorrido, tras haberte leído, escuchado y teniendo en cuenta un poco tu recorrido, la idea es justamente hablar de la formación de profesores de educación física, ¿no? Que nació en lo que hoy llamamos Instituto de Educación Superior, y podemos decir que es dentro del campo de la educación física una institución, un dispositivo, una instancia, un engranaje más del sistema educativo, es decir, podríamos decir varias cosas más que serían pertinentes, pero por ahí lo que me interesa es tu visión de lo que vos puedas decirme lo que para vos son las características más importantes que identifican o que deberían identificar a la formación de profesores en educación física en el plano social, político, cultural. Eso por ahí me interesa un poco más que estas cuestiones de nominar al sistema, ¿no? Bien. Bueno, tal como vos decís, las instituciones de formación de profesores forman parte de un sistema de gran complejidad, ¿no? Y que además se han ido conformando históricamente como todo sistema social. eh, ha ido teniendo la impronta que le ha dado cada época y también cada lugar, pero teniendo en cuenta que la educación física de alguna manera es un producto europeo que se instala eh, hacia fines del siglo XIX, digamos, en esta zona del mundo,
a partir de un proceso de globalización cultural, política, económica, donde eh, de algún modo eh, la sociedad en la Argentina va tomando eh, lo que viene de Europa, ¿no? Y la formación superior, la formación de profesores, formó parte de la instalación de la educación física como una necesidad en las escuelas. Es decir, los sectores dominantes en los fines del siglo XIX vieron que necesitaban, por un lado, modificar ciertas tendencias de lo que era la escuela más tradicional, que era una escuela súper sedentarizante, donde básicamente estaba pensado como un sistema de disciplinarización, o sea, donde tratar de contener a los chicos y socializarlos en una lógica social ligada a la convivencia, ligada a las conductas de género, es decir, asumir cierta conducta de género, cierta conducta patriótica, de prepararlos para el trabajo, para la familia, para la milicia, ¿no? Para la guerra. De alguna manera, la educación física vino a romper cierta inercia sedentaria de las escuelas en una época donde empezó a ser importante el conocimiento conceptual que llevó a, a lograr estos niveles de identificación con lo nacional, con el género, etcétera. Entonces, la educación física se instala en las escuelas y, eh, ti- digamos, empieza a producir un nuevo dispositivo, usando una palabra que mencionabas vos recién, como un dispositivo eh, to- que, cuyo formato era un formato que ya estaba en auge en Europa, que eran las gimnasias, ¿no? Había muchos gimnasios en Europa y distintas corrientes gimnásticas. De alguna manera se hace una lectura de eso acá en la Argentina, se adapta y se instala en las escuelas un sistema gimnástico llamado educación física, sostenido tanto por ideas más ligadas a lo disciplinario, es decir, a la idea de que la gente se comporte de cierto modo, por un lado, y por otro lado también hay una idea más pedagógica ligada a la formación para la salud, la higiene, los hábitos saludables, etcétera. Y bueno, de alguna manera había que formar un sujeto que se, se adaptara a a este dispositivo. Este dispositivo de alguna manera procuró generar un tipo de sujeto determinado. Es lo que Pablo Yaradrosky, un colega de La Plata, denominó el homo gymnasticus, ¿no? De alguna manera, es decir, producir en las escuelas a alguien que se fuera adaptando a la vida social a partir de hacer gimnasia en la escuela, básicamente. Y esto necesitó profesores, o sea, quienes se encargaran de hacerlo. Entonces, formar un sujeto, además al calor de ciertas ideas de la defensa militar, de la formación para la industria que iba empezando a desarrollarse, formar varones por un lado, mujeres por otro lado, como dos cosas diferentes, eh, con el espíritu patriótico, y estas cosas necesitaban un conjunto de estrategias formativas, ¿no? Para, o sea, formar la gente que pudiera ser eficaz y eficiente en formar a ese sujeto, a ese homo gymnasticus. En ese momento, a principios del siglo XX, entonces, es donde empiezan a formalizarse las instituciones de formación. Había un antecedente en el ejército, donde había una escuela de gimnasia y esgrima, y sus oficiales fueron los primeros que fueron a las escuelas. Pero bueno, desde del ámbito civil hubo disputa y se logró por un tiempo ir corriendo esos sectores ligados a las Fuerzas Armadas, más disciplinarios, digamos. Entonces, desde el sector civil, médico, básicamente con Romero Bresa a la cabeza, se disputa el espacio y las instituciones de formación en educación física fueron, digamos, tuvieron este carácter civil, este carácter pedagógico, higiénico, ligado a hábitos saludables y patrióticos, de alguna manera. Pero manteniendo el esquema de la generización,
mucho énfasis también en la disciplina, en fin. Bueno, ahí surge a principios del siglo lo que fue después el Instituto Romero Brest, como primera institución civil de formación, en la misma época que surge el primer profesorado que trae, de ciencias. En 1906 también se funda el instituto que dio a llamarse luego Joaquín B. González en Ciudad de Buenos Aires, que fue el primer instituto formador de profesores de secundaria, por ejemplo. Las escuelas normales ya venían formando para la primaria, pero entonces, bueno, hay como una apuesta del Estado en invertir en instituciones de formación de profesores, cosa que no ocurrió para el interior de las universidades. Después, en todo caso, podemos diferenciar un poquito, ¿no? Cómo entró de distinta manera en la universidad. Ahora, ¿para qué se formaron esos profesores entonces? Para cumplir cierto proyecto de, digamos, social gobernado desde quienes en ese momento manejaban la sociedad, ¿no? Sectores vinculados en general a los sectores aristocráticos que tenían eh, eh, este proyecto basado en la producción del campo, pero con cierto desarrollo industrial. Pero al mismo tiempo, las fuerzas más democráticas, digamos, de la sociedad también veían a la escuela como un instrumento posible para apoderarse de conocimientos que le permitieran desempeñarse bien en la vida. Entonces, de alguna manera, las instituciones educativas siempre estuvieron en esa tensión entre los proyectos de los sectores dominantes que intentaban cumplir un programa que le permitiera sostener sus privilegios y lograr cierto desarrollo social, y los sectores populares, digamos, que intentaban ampliar el marco democrático a partir de insertarse en el conocimiento público. Bueno, la educación física me parece que también entró de alguna manera en esa lógica. Entonces, a lo largo de todo el siglo XX, me parece a mí que hubo entonces como diferentes maneras de expresar este conflicto. Entonces, inicialmente se impone el formato gimnástico, eh, eh, en la disputa entre lo militar y lo médico, donde lo médico durante los primeros 20 o quizá 30 años fueron ocupando más espacio, pero luego hubo como una vuelta de la lógica en la década del 30, la década infame, ¿no? Donde a Romero Brest lo echan del profesorado. También hay como una vuelta de los sectores militares a manejar la educación física, y ahí hubo, entonces se repite de alguna manera esta disputa original de principios de siglo, y aparece ahí la Dirección de Educación, la Dirección Nacional de Educación Física. Se crea el instituto en San Fernando, el instituto internado, donde se reproduce la vida de un liceo militar, ¿sí? Y además separado mujeres de varones. Los varones fueron a San Fernando, las mujeres se quedaron en Palermo. Estoy hablando de la zona de Buenos Aires, capital y Gran Buenos Aires, em, y donde no se juntaban en ningún momento varones y mujeres. O sea, hay como dos proyectos diferentes de educación física. Bueno, y ahí empieza a influir mucho el deporte también, que era una práctica social cada vez más fuerte, manejado inicialmente por los gobiernos, porque veía que había que se podía sacar su rédito político, digamos. Por otro lado, también por em, los sectores también populares que adoptaron el deporte como un juego posible, disfrutable. Entonces, el deporte también, con muchas contradicciones, se va incluyendo en la escuela a través de la educación física. Eh, y ingresa en la formación en la década del 40, básicamente, y después se va instalando y empieza a ser una práctica hegemónica. Podríamos decir que en el resto del siglo XX el deporte ha sido el dispositivo que reemplaza al dispositivo gimnástico originario en la educación física, ¿no? O sea,
podríamos decir, la educación física lo llamamos igual, educación física, pero no es la misma cosa. Cuando se origina era un dispositivo disciplinario con un formato gimnástico, luego muta en un dispositivo deportivo y en las fines del siglo XX, en las décadas, yo creo de la década del 90, fue muy importante como para establecer otras posibilidades, pero con varios antecedentes en discursos que venían a oponerse tanto al dispositivo gimnástico como al dispositivo eh, deportivo. Tenemos los discursos y las prácticas psicomotrices, una corriente muy fuerte ligada a la recreación, a la vida en la naturaleza, la educación especial, con sus diferentes criterios de lo que es el sujeto, el otro que está ahí, también influyeron mucho. Y en los 90 el desarrollo de un mundo, de un campo académico, de un campo propio de educación física, de gente que se formó apoyándose en otras áreas científicas, pero desde la identidad de sentirse profesor de educación física. Esto creo que generó también nuevas posibilidades. Hoy por hoy, desde mi perspectiva, me parece que lo que está en juego es pensar la educación física como un dispositivo escolar ligado al conocimiento. Es decir, que hay un área de la cultura, un área del conocimiento que de alguna manera no nos identifica, nos pertenece, y entonces la educación física se ocupa de ese área del conocimiento y no de los mandatos fundacionales ligados a la disciplina, a la higiene, a la generificación, ¿sí? O esto a la obediencia, sino más bien decir, bueno, a tratar de formar sujetos que de alguna manera se sientan libres o emancipados a partir de conocer su cuerpo, conocer los modos de moverse que plantea nuestra cultura, los modos tanto dominantes como alternativos, y posicionarse como sujetos cultos que pueden ser felices a partir de su experiencia corporal. Entonces, esta nueva manera de pensar la educación física también va requiriendo sujetos diferentes. Al Homo gymnasticus, que fue reemplazado probablemente por un Homo sportivus, y esta palabra la dijo Cajigal en España ya hace muchos años, algo así como los sujetos que viven el mundo deportivo apasionadamente y que se configuran dentro de cierta lógica vinculada con la competencia, con el ser mejor, con un consumo de artículos deportivos y de eventos deportivos, y esta manera de vincularse con la cultura, y que es un sujeto muy presente aún, ¿verdad? Bueno, entonces, a ver, ahí los institutos de formación, que primero fueron entonces el Instituto Superior, como vos decías, superior, eh, eh, entonces, de alguna manera está a disposición de esos proyectos que se van dando. Este proyecto para formar el Homo gimnástico, después un proyecto para formar el Homo sportivus. Y hoy por hoy creo que la atención está puesta en si los institutos de formación están en condiciones y se plantean de alguna manera formar en esta nueva idea de la educación física como abriendo un mundo cultural y formar un sujeto, no un sujeto sometido ni a la disciplina gimnástica, ni a la lógica del consumo competitivo deportivo, sino un sujeto realmente libre a partir del conocimiento de la cultura y de una relación cooperativa con el otro. Con lo cual, esto no elimina ni a la gimnasia ni al deporte, sino que los incluye en una lógica diferente. Entonces, bueno, me parece que este es el gran desafío, que las instituciones de formación, ya sean superior o sean universidades, que se asuman o no, de alguna manera con esta nueva lógica, tratando de revisar las tradiciones que están en la formación, están en los profesores que trabajan en la formación y están en nuestros estudiantes que vienen y que de alguna manera tienen una representación de la educación Claro. física ligada a las tradiciones y que entonces vienen al instituto con la idea de reproducir eso. Entonces acá el modo en cómo se encara la relación con ese ingresante, qué se le plantea desde lo curricular, pero también en el modo de estar en la institución, en el modo de vincularse con el movimiento y con el cuerpo. Me parece que esas son dos claves
e igualmente valiosas. Es el diseño curricular, lo institucional, podemos decir la estructura institucional, entonces puede ser universitaria, puede ser terciaria en una universitaria, que tienen algunas características diferentes, ambas tienen cosas buenas y malas, puedo decirlo, pero me parece que lo importante es qué le propone como proyecto ligado al cuerpo en movimiento y como futuro, digamos, de alguna manera, ¿no? Me parece que por ahí está el desafío. Bien, sí, a ver, la verdad que tu primera aproximación, digo, apunta y me da un montón de hilos para empezar a tirar de cosas que voy a Dale. tratar de ir haciéndola paso por paso, porque bueno, todo esto que vos planteás de la posición de luchas, de poder de los distintos sectores, el tema curricular, el tema de la diferenciación o no de las formaciones, así que bueno, vamos a tratar de ir Sí, viendo una por una, pero me parecen interesantísimas todas, digamos, ¿no? Y aprovechando que vos estás, que tomaste como objeto de estudio la formación en tus investigaciones, que fuiste docente tanto de los institutos de nivel superior como en las universidades. Quizás sí, empecemos por ahí, esto que vos planteabas, digamos, vos considerás que ahí opera en el sentido común una diferenciación entre estos dos tipos de formaciones, como nació en los institutos de formación y como después en las universidades. ¿Considerás que por lo menos en el sentido común, para empezar por ahí, hay una especie de diferenciación? bien. Sí, yo creo que sí. Eh, hay di- acá me parece que hay que hacer varias consideraciones. Por un lado, ¿qué lugar ha ocupado nuestra disciplina en la consideración académica en el sistema educativo? Así como, y una breve referencia a eso entonces, la educación física ha venido a ocupar, de alguna manera ha respondido a cierta pregunta de decir, bueno, ¿qué hacemos con el cuerpo de los niños mientras la institución se dedica a enseñarles lo importante? ¿No? Entonces, cuando se instala la educación física hacia finales del siglo XIX, ya en la ley 1420 ya figura, ¿no? La enseñanza, ahí se llama gimnástica, desfiles militares, y diferencia niñas de varones, pero bueno, ahí ya aparece algo ligado a nuestro campo, o sea que ya había una intención de, sí, bueno, los niños, las niñas tienen que hacer alguna cosa con su cuerpo, porque, ¿por qué? Porque si no, en la escuela son incontrolables los chicos en la escuela. Entonces, la educación física de alguna manera viene a ocupar ese espacio de descarga, de, de aceptación de reglas. Entonces, ahí ya se instala un lugar para la educación física en la institución educativa, que es Totalmente ese, utilitario. utilitario y de secundario, puedo decirlo. O Y sea, secundario. al no tener un conocimiento valorado, es un instrumento esto para el logro de ciertos efectos, pero no para que los niños aprendan un conocimiento. Es decir, se podía haber llamado gimnástica, cultura física, sport. En ese caso hubiera identificado un objeto, ¿no? Sí, bueno, gimnástica. ¿Qué es Bueno, la gimnástica son sistemas de movimientos que tienen una finalidad que yo te voy a enseñar un conjunto de gimnasias posibles, la alemana, la sueca, la inglesa, etc. Te enseño para que vos te apropies de un conjunto de movimientos y los hagas durante tu vida. No era esa la idea. Lo mismo los sports. No había ninguna intención de que los chicos aprendan los deportes, ni los juegos, sino que era, sí, bueno, nosotros necesitamos lograr ciertos efectos sobre el cuerpo y el movimiento de estos niños para que estén entretenidos y contenidos en la escuela para poder enseñarles geografía, historia, matemática, porque es lo que realmente necesita el ciudadano. Entonces ahí ya, dices, bueno, la universidad nunca le va a dar lugar, porque la universidad solamente, además pensemos fines del siglo XIX, una universidad todavía muy oligárquica, antes de la reforma universitaria del 18, donde empieza a ser un poco más abierta, recién ahí. em, la universidad solamente formaba a los hijos de los que iban a gobernar, que no eran los sectores populares claramente.
Tenían que formar abogados, médicos, ingenieros de a poco y algunas otras cosas para gobernar, etcétera. Entonces, bueno, la educación física nunca, no podía entrar ahí. Pero bueno, ahí me parece que ya hay una ruptura importante que marcó durante muchos años. Recién en la década del 50, la universidad empieza a incorporar la educación física. La Universidad de La Plata y la Universidad de Tucumán, en el mismo año, creo que en el 51, abren un curso de educación física. Cuando en las instituciones de formación superior, ya estamos hablando ya de 1906 o 1912, donde se institucionaliza el Instituto Nacional Superior de Educación Física. O sea, pasaron 40 años o más, donde la universidad le dio la espalda a la educación física. A pesar de que hubo proyectos, ya en esa época, durante esos años ya hubo distintos proyectos para empezar a incluir la educación física en la universidad. Pero bueno, hasta la década del 50 no. Entonces, eh, ahí me parece que habría que, los compañeros que han investigado un poco qué pasó en la Universidad de La Plata o en la Universidad de Tucumán, en esos primeros eh, proyectos ligados a la educación física, a ver cómo entraron en la disputa, en esta disputa del cuerpo, de la utilidad, si se logró ubicar como un objeto de conocimiento o era una copia de la idea de que la educación física es una propuesta para lograr ciertos efectos sobre el cuerpo de los niños y jóvenes y no un proyecto de enseñanza de una cultura. La verdad que habría que ver quienes estuvieron un poco más cerca de esto. Me parece que ya empieza, al instalarse en la universidad, empieza a haber algo diferente. Pero me parece que tarda muchos años en asumir esta diferencia de lo que es esto, de pensar la educación física como un área de la cultura. O sea, la cultura de movimiento, la cultura corporal de movimiento o cultura física, como la llamemos, como un área de la cultura que merece ser enseñada y recreada y que los sujetos, las nuevas generaciones, merecen acceder democráticamente a esta cultura. ¿Mm? Bueno, en ese sentido, la universidad, yo creo que además de esta diferenciación del valor cultural o no del área, hay otra cosa que tiene que ver con las diferencias entre lo que fue el sistema de los profesorados que se han dedicado a la formación de profesores para escuela secundaria con una mirada, podríamos decir, más tecnicista, en el sentido de eh, formar sujetos para reproducir en las aulas el conocimiento verdadero que producen las universidades. La universidad se ha reservado, en la Argentina por lo menos, un lugar dedicado a la producción del conocimiento y los profesorados a su aplicación en el aula. Entonces han desarrollado los profesores la tecnología didáctica, todo lo que es la práctica pedagógica, bien, mal, digamos, pero digamos, se han encapsulado en esa. Y las universidades, más vinculadas entonces con el mundo académico, científico, y esto ha dado una jerarquía diferente entre los que poseen el discurso y los que poseen el fichero de actividades. Los que poseen el fichero de actividades no pueden opinar mucho en términos generales sobre la ciencia, ni tampoco están habilitados para la investigación. Eh, y por otro lado, los que teníamos el fichero, digamos, acusamos a los que tenían el discurso de que era un discurso vacío y que no lejano a nosotros, etc. Entonces, esta división, que además se daba también al interior de los profesorados, porque incluso en los programas de formación en los profesorados se habla de las materias teóricas y prácticas. Y se sigue hablando de esto, me parece un horror, pero es muy revelador, porque los que ven las materias teóricas son los que traen el discurso válido de la universidad y los que tienen las materias prácticas son los que tienen patio, calle, transpiración, camisetas, zapatillas. Hace poco en un instituto en Buenos Aires, una de sus autoridades en un discurso en contra de quienes traían un discurso crítico decía, nosotros necesitamos la pedagogía de las zapatillas, necesitamos muchas más zapatillas, ¿no? Es decir, bueno, o sea, poca cabeza, diríamos, complementando la idea. Bueno, entonces ha habido
históricamente esta dicotomía. Los profesorados, yo creo que, digamos, con la debilidad de no poder aventurarse en esta idea, en la aventura de la producción de conocimiento, eh, y algo así como descalificando a los discursos, descalificando salvo la producción, salvo la información biológica que parecía más cercana a la zapatilla, digamos. Todo el resto de los discursos que pueden dar cabida a un mundo crítico eran vistos con desconfianza lógica, porque si, bueno, si me vienen a imponer algo, y entonces yo me resisto, pero el mundo deportivo, gimnástico y después deportivo, ha sido muy hostil a los argumentos intelectuales. Esto ya lo estudió Bourdieu, un sociólogo francés, en la Inglaterra del siglo XIX, ya cuando el deporte empieza a tomar forma de alguna manera en las escuelas inglesas, empieza a tomar forma el deporte en contra de, es decir, por los burgueses que no tenían mucho vuelo intelectual, pero tenían una presencia física y motriz, para disputarle de alguna manera la legitimidad escolar, el deporte empezó a entrar en el juego de poder en contra entonces de, de los discursos científicos y académicos. Y de alguna manera el deporte ha tenido este tinte antiintelectualista. Bueno, digo, aún con estas limitaciones, yo creo que los profesorados han sido el lugar donde la educación física se ha sostenido como un objeto identificable, y que ha tenido muchísimas experiencias, digamos, muy valorables en cuanto a a la formación de muchos jóvenes en nuestra historia. Y también tiene una fortaleza pedagógica porque esta preocupación por la didáctica ha llevado a que su interior, eh, ha habido mucha preocupación por lo que le pasa a los estudiantes cuando se están formando en relación con el mundo de la práctica. Entonces, eh, esta limitación antiintelectualista también tiene su contracara, digamos, de preocupación por lo que le pasa al estudiante en el patio realmente. Entonces ahí me parece que los profesores tienen una fortaleza en la práctica, en pensarse como quién es el estudiante que va a dar clase, que va a hacer sus prácticas profesionales y qué le va pasando. La universidad, por el contrario, yo digo que tiene el otro lado, que es una preocupación por el mundo de las ideas y el mundo de las ciencias, un poco más interesante, por la dedicación a la investigación, pero un abandono tradicional por el sujeto. Digamos. La universidad generalmente no se ha preocupado por el sujeto, por la didáctica, por los modos de enseñar, sino que es solamente poner la ciencia poner la ciencia en el medio y que el que está del otro lado se apropie como pueda, ¿no? Yo creo que tanto en los profesorados como en las universidades esto va cambiando y creo que hay cierta tendencia a confluir, a mejorar la propuesta didáctica en las universidades y a pensarse como un sujeto diferente que capaz de investigar y producir en los profesorados. Yo apuesto a que sigamos con ese camino de confluencia y de mejoramiento de ambas posibilidades. Y ahí, digo, cómo se entrelaza todo, digamos, ¿no? Porque no solamente en las cuestiones del campo por ahí, o en las cuestiones que tienen que ver con el avance de la educación física, en esto que planteás, toda esta posibilidad didáctica de pensar al alumno ahí en el patio de los institutos, y quizás esto, como planteás, este es el conocimiento producido, hagan lo que quieren con ello. Digo, por ahí quizás uno está como un poco envuelto en su burbuja, pero digo, ¿cómo hoy como actores sociales, los profesores de educación física, sacando las individualidades de cada uno, ¿no? Digo, cómo hoy tienen un rol tan importante en esto de la reproducción, de las luchas de poder, etcétera, etcétera, y me parece, o por lo menos quizás en mi opinión, que seguramente puede estar equivocada. Digo, hay también como una diferenciación
en el sentido contrario, ¿no? Hay como una participación o sentido político y social del profesor como actor social formado quizás más en las universidades y los profesores formados más en los institutos, muy acotados ahí a esto, yo soy el de la zapatilla, el que estoy con los estudiantes, el que transpiro y no me importa mucho lo que pasa con los otros, con la sociedad, con la vida, la política. Digo, hay esta cuestión que podría ser quizás contradictoria o no, pero digo, hay esta diferenciación también de los profesores según la formación, en el sentido del rol social de un profesor de educación física. ¿Lo ves? Muy interesante. Yo creo que sí, pero bueno, no es como una ley, sino que yo creo que hay los ámbitos de formación dan una posibilidad mayor a que ocurra algo diferenciado. Me parece que la vida universitaria Mm, en Argentina, en nuestro país, tiene una tradición de democracia activa, ¿no? Es decir, de participación, de elegir a las autoridades, de, em, de discutir las ideas, de que los currículos son una construcción colectiva. eh, y de cierta, la autonomía universitaria, me parece que la autonomía, el gobierno, la idea de gobierno tripartito y la vida académica donde se incluye la producción de conocimiento como una lógica muy, muy consustanciada con es decir, la docencia con la investigación y la extensión, digamos, me parece que estos principios están en las universidades fuertemente, sobre todo en las universidades públicas. Acá me parece que también debe diferenciarse las universidades públicas de las universidades privadas que también tienen la carrera de educación física. Que la verdad que no he trabajado demasiado en estas universidades, tengo alguna experiencia, pero, o sea, no puedo generalizar, pero tengo la idea de que las universidades privadas son más parecidas a un instituto terciario por su estructura más bien vertical. O sea, al tener dueños, al tener, digamos, no tienen la misma estructura democrática que tienen las universidades públicas. Me parece que la universidad pública tiene, lo público es, digamos, el asiento de la construcción política. Es decir, ¿cómo se gobierna lo público? Por supuesto, hemos tenido en nuestro país las experiencias dictatoriales, donde lo público se gobierna por la orden de una autoridad, pero la democracia, sobre todo en los últimos 40 años, nos ha ido mostrando que lo público, la mejor manera de gobernar lo público es a partir de la participación colectiva, ¿no? El debate, la puja, las elecciones. Esto lleva por momentos a dispersar energías, etcétera. Digamos, tiene su lado negativo, podemos decir, su burocratización, etcétera, pero forma un ciudadano que dice, a ver, yo que estudio educación física, bueno, no importa lo que yo estudio en la universidad y acá participo, elijo mis representantes, voto, puedo ser autoridad, opino para el diseño curricular. Entonces, bueno, me parece que la universidad tiene esta posibilidad. Esto no quiere decir que todos los que estudian en la universidad se forman sujetos conscientemente protagonistas de su época. Puede ser que pasen por la universidad sin este aprendizaje de lo político, ¿no? En los profesorados esto es más difícil. Es una estructura más tradicional, más ligada a la política de los ministerios de las provincias, donde los currículos de alguna manera bajan por decisión política jurisdiccional. Las autoridades en general no son instituciones donde se elijan por claustros, salvo algunos profesorados donde en los últimos años sí ha habido, profesorados más o menos grandes, sí ha habido esta estructura de elección, etcétera. O sea, ha ido aprendiendo o asimilando algunos modos de funcionamiento de las universidades. Entonces, empieza a dar también esta posibilidad. Pero en general me parece que está más pegado a un modelo eh, más de, bueno, yo me ubico en mi lugar y espero que algo pase, ¿no? Entonces, ahí puede haber una diferencia, pero puede no. Pues Sí, no es sí, no, que no, automático. no es una generalización Mm, que puede hacerse, digamos, y ahí hay un montón de cuestiones individuales también que juegan, pero más que nada me claro, hice la pregunta pensando vos, lo que vos planteabas en estas lógicas diferentes sí. institucionales, ¿no? Acá en Chaco, hace un tiempo atrás, ha habido un ensayo donde los institutos de educación superior han tenido sus elecciones, se han hecho dos.
porque están en el estatuto, pero bueno, pasaron esas dos y la última tenía que hacerse en el 2019, creo, y todavía no pasó nada. Digo, hay ensayos también, como vos decís, en el nivel, en los institutos de educación superior. Y Sí, yendo, pero nada, me interesó muchísimo desprender de ahí, teniendo en cuenta por ahí que quizás esta charla saldrá dentro de unos 15 o 20 días, pero digo, para poner en contexto, estamos en un momento donde hay una puja importante por la educación pública, estamos a un día de una marcha universitaria. Y nada, en defensa de la educación pública, y me pareció importantísimo eso, porque somos, en definitiva, como vos lo planteaste, un actor social, político, cultural, y me parece que digo, hay que poner en contexto esta pregunta porque me parece importante, porque creo que estos son los espacios también en donde de alguna forma se da batalla o se lucha por eso también, ¿no? Y quizás totalmente. pensándolo un poco más en los saberes específicos del campo, digamos, ahí me quedan dos cuestiones que planteaste. La primera es con el tema de la construcción curricular, con el tema de la instrumentalidad o del pensar la instrumentalidad en los institutos o como siendo una institución de aplicación de esos saberes que se generan en otro lado. Y esto que planteas de la investigación, ¿cómo pensás ahí vos que podría, en este deseo que ojalá se cumpla de confluencia de estas dos lógicas, cómo se podría armar, por un lado, la investigación en el campo de los profesores de educación física, ¿no? ¿Cómo la pensás? ¿Cómo funcionaría ahí para generar esto que quizás sea, por así decirlo, un déficit de la formación en los profesorados, ¿no? Sí. Podríamos pensar, a ver, por un lado, mirar qué es lo que se viene haciendo. Yo creo que ya arrancaron los profesorados de educación física con la tarea de investigación. Esto me parece que es por influencia de profesores que vienen, que están más imbuidos en el campo universitario, eh, y porque se han generado instancias académicas que permiten o que estimulan, por ejemplo, los congresos con cierta regularidad. Me parece que el Congreso de la Universidad de La Plata, ya del año 93, con una continuidad hasta hoy, cada 2 años hacen un congreso multitudinario y eso me parece que le ha dado una, una impronta al campo nueva y que le va dando lugar a los profesorados. O sea, si uno va a los congresos, escucha intervenciones de profesores que trabajan, profesores no trabajan en la universidad y van a presentar trabajo de investigación. Yo digo, bueno, necesitamos un lugar donde se encontraran esas energías, digamos. Lo mismo que las publicaciones, algunas publicaciones que se vienen sosteniendo también con el tiempo, F Deportes, la propia revista Universidad de La Plata, libros que empiezan a aparecer, algunos colegas eh, que han aportado trabajos señeros, como el caso de Ángel Eisenstein, por ejemplo, ya en la década del 90 y antes también, de alguna manera, Víctor Pavía y otros colegas que han puesto, digamos, y gente, estoy hablando de gente que ha trabajado en los profesorados, o sea que si bien formada en el ámbito universitario o en ambos, em, trae esta energía ligada a la producción de conocimiento, estas inquietudes a los profesorados. O sea, hacía falta estructura. También me parece que en la década de los 2000 para acá ha habido desde los gobiernos, ha habido creación de espacios, proyectos, digamos, el INFOD, es el Instituto Nacional de Formación Docente, ha abierto todo un área ligada a la investigación, eh, estimulando la producción de investigaciones en el nivel superior, y se han producido centenares de investigaciones que habría que ir
habría que investigar a ver cómo fueron mejorando, avanzando con el tiempo. Yo creo que cada vez, digamos, ha habido producciones de más calidad. La educación física ha ocupado ese espacio. A mí me ha tocado muchos años estar como jurado o como revisando los proyectos para el Infod y he notado así como han seguido llegando, ha habido novedades temáticas y gente nueva que se va incorporando. Además, los trabajos de investigación tenían que tener profesores y estudiantes, conformar equipos mixtos en ese sentido. Y esto le da como una impronta del tiempo, ¿no? Como decimos, estamos formando, estamos haciendo y formando al mismo tiempo. Después hay, bueno, a lo largo del país, muchas experiencias. Me parece que hay una posibilidad, pero hace falta mundo académico que dé lugar, como decía, congresos, publicaciones, encuentros, redes que vayan encontrándose y estimulando la colaboración, eh, políticas públicas, Y la construcción curricular, inversión ah, perdón. pública. Sí, Digo, y la no, eso, digo, construcción tiene que haber curricular ahí inversión. juega un papel, digo, en brindar esos espacios, en esta posibilidad, digo, la construcción curricular como rectora, quizás mucho más fuerte en los institutos, ¿tiene un peso? ¿Qué peso crees que tiene, digamos, en ese Bien, sentido? sí, sí, yo creo que sí. Em, yo diría la vida del currículum en las instituciones, ¿m? Como para completar, porque yo desde el año 80, el plan de estudio del año 80, que es el que pone los 4 años a nivel nacional, introduce, pone como una cátedra introducción a la investigación. O sea, del 80 para acá hay espacios ligados a la investigación en los profesorados. Sin embargo, no sé cuánto ese espacio que era introducción a la investigación, cuánto era una pura información formal, por decirlo. Es decir, decirle a los estudiantes, bueno, el método científico se hace así, qué sé yo, papá. Y habría que ver hasta qué punto, esto no lo puedo asegurar porque no lo he investigado, pero hasta qué punto la introducción de un espacio llamado investigación ha producido un efecto ligado a la producción de información. Yo sospecho que no, o por lo menos sospecho que es un antecedente, pero no lo que ha producido este cambio que hoy se nota. Me- em, eh, Quizá ayudó, ¿no? Porque si vos como en la carrera de educación física también existe esto, bueno, pues, bueno, es un dato interesante. Pero me parece que lo que ocurra, por ejemplo, en la relación con el conocimiento, y esto no es una, no depende de la estructura del currículum en la institución, sino de la vida misma, de la gestión del currículum. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo se establece la relación del estudiante con el conocimiento? Se pone en valor la idea de que el estudiante es un sujeto que no es un, como diría Pablo Freire, un banco donde hay que depositar conocimientos y repetirlos, sino que es un sujeto activo en la vida misma del conocimiento de nuestro campo. Y esto tiene que ver incluso con el ingreso. Mm. Es decir, los institutos siguen seleccionando para ingresar. ¿A quién seleccionan? Es decir, si yo pongo un examen de ingreso donde lo que pongo son parámetros ligados a la vida deportiva, estoy poniendo como, es decir, primero me estoy metiendo en la vida pasada de mis estudiantes. Entonces estoy diciendo, acá solo ingresa aquel que tiene un cierto eficacia y eficiencia en su historia deportiva. Y vienen acá y los estudiantes saben eso. O sea, el estudiante dice, el chico que está terminando la escuela secundaria dice, ¿qué vas a estudiar? Y bueno, yo hago deporte, toda mi vida hice deporte, voy al Instituto de Educación Física, voy a la universidad a estudiar educación física. Bueno, ¿por qué? Porque es lo que me gusta. Es decir, la vida deportiva es lo que ha teñido la identidad de las instituciones de formación en educación física. En ese sentido, la universidad puede romper con esto, porque yo veo a los chicos en la universidad que ingresan y están en medio de aulas donde entran y salen de estudiantes de otras.
áreas, qué sé yo, y se mezclan, y qué sé yo, y ahí ya se produce algo distinto. Ahora, los profesorados que son solo educación física, el chico viene con su equipo deportivo, viene, y son todos iguales o muy parecidos y van reforzándose en una historia y que además en el gusto por hacer deporte. Un poco lo que yo he encontrado es que los chicos eligen la carrera de educación física para seguir haciendo lo que ya hacían, pero podemos justificar seguir yendo al club, a jugar a la pelota y a pasarla bien con mis amigos en una carrera universitaria. Entonces, no soy un parásito, soy alguien que está estudiando, está invirtiendo en su futuro. Y es cierto, porque se están formando, pero hay cierta ilusión, cierta fantasía de que yo voy a seguir siendo el que soy y haciendo lo que hacía, en un contexto eh, de estudio. Entonces, bueno, la repetición de la experiencia de vida en la formación, en la institución superior implica la imposibilidad de vincular al sujeto con el conocimiento, sino con esto, ratificar la experiencia vital, el disfrute que traen por hacer actividad corporal. Entonces, bueno, si yo no planteo algo diferente en el instituto o en la universidad, si no planteo una ruptura con esta representación originaria, no hay ninguna posibilidad de que ese sujeto se considere un sujeto productor de conocimiento, sino dos cosas. Por un lado, que siga disfrutando de la actividad física, entonces las materias de estudio son un problema. Hay que soportarlas. Está bien, dices, voy a la universidad, voy a profesorado, sé que voy a tener que estudiar algo, me la banco, pero no voy por eso. Yo no voy al profesorado para estudiar. Yo voy porque soy un deportista y quiero que los futuros niños sean como yo, porque a mí me dio felicidad. Esto es lo que yo digo, esto es una formación narcisista, ¿no? Donde yo me siento un agente deportivo, alguien enviado por la providencia para que otros se inicien en el mundo del deporte, sin importar demasiado qué le pasa a ese otro. Entonces, bueno, el instituto, desde mi perspectiva, el instituto formador, ya sea universidad, terciaria, no importa, debe romper con este modelo narcisista, dando lugar al otro. El profesor es quien puede acompañar a otro en su propio proceso. No es alguien que tiene que reproducir este universo del deporte en el otro, sino que tiene que ir a buscar al otro y decir, a ver, ¿qué es ese otro que necesita y yo qué le puedo dar? ¿Con qué lo puedo ayudar? Esto es una ruptura total con la tradición formativa. Y por otro lado, saber que el conocimiento de nuestra área es nuestro. No es ni de los médicos, ni de los psicólogos, ni de los sociólogos, ¿no? Ni de los pedagogos en general, sino que nosotros tenemos que configurarnos como un campo que se nutra de todo eso, pero que tenga voz propia y que el conocimiento que tenemos es provisorio y que hay que seguir profundizándolo, que hay que ponerlo en duda, ¿no? Que hay que preguntarse, pero también hay que formar equipos, hay que colaborar con el otro. Bueno, me parece, por eso digo que más allá del currículum como estructura de asignaturas, tiene que ver con este conjunto de modo en que la institución eh, recibe a los estudiantes, lo que le propone, qué proyecto formativo le propone, y entonces qué iniciativas va a ir realizando. ¿Cómo se adquiere esa práctica de enseñar? Y a mí me parece que hay que estar en el patio de las escuelas desde el primer año, hay que estar en los barrios, hay que estar con las personas mayores, hay que estar en los natatorios, hay que estar en las pistas de entrada y ver qué le pasa a la gente, ¿no? Y hacer experiencias que lo configuren como alguien abierto a la necesidad del otro y trabajar además en grupos en la formación. Por ejemplo, algunas experiencias de decir, bueno, fútbol, vamos a enseñar fútbol en el profesorado. Bueno, trabajen en de a dos o de a tres. Digo, esto es la experiencia que venimos haciendo nosotros en La Pampa. Trabajen de a dos o de a tres, varón, mujer, o sea, grupo mixto en todo sentido, por género y también por experiencia, o sea, un futbolista con alguien que no conozca, bueno, y todo el trabajo en el año, de alguna manera, tiene que ir acompañándose. Y ese que es futbolista va a probar la materia fútbol cuando sus otros dos compañeros, compañeras, también la prueben. Porque yo, si sé un poco más que mi compañero o mi compañera, como futuro docente,
tengo la obligación de mirar qué le pasa al otro y colaborar ya desde la formación, ¿no? Esto es una pequeña experiencia, pero me parece que pensarla en ese sentido, con esa lógica, va a poder producir algo diferente. Y acá se establece un vínculo diferente con el conocimiento. No sé, me parece que ahí hay algo a Interesante. atender desde la gestión curricular. Desde la gestión, claro, sí, en la medida en que eso que en algún momento está presente como posibilidad en el currículum, realmente después en la gestión curricular y en la gestión institucional funcione, opere, digamos, ¿no? Exactamente. Mirá, Rodolfo, la verdad que nada, me quedaría horas. Quiero cumplir con lo pactado. Permitime hacer una pregunta más que se desprende de acá de Sí, esto. por No, supuesto. no, no quiero pasarme, abusar de tu tiempo. Considera que Eh, estoy jubilado y estoy tranquilo acá en Sí, casa, no, así y que no hay aparte problema. también estas charlas, en algún momento me preguntaste por mi vida, digo, me encanta aprender, digo, soy un apasionado de aprender y escuchar a los demás, así que estaría por horas, Buenísimo. pero bueno, hicimos un pacto de ciertos Bien. tiempos. Vos hablabas ahí en esto de la formación pensando en dónde quizás pueda trabajar el profesor. Ahí siempre, o por lo menos yo veo una tensión en el momento de pensar la formación eh, y de los saberes del campo, en esto de la relación y el diálogo o las cuestiones de poder también entre los diferentes saberes de distintos campos. ¿Cómo pensás vos que puede pensarse o hacia dónde debería tender la formación en este dilema, ¿no? Pensar un poco más en el mundo en que hoy vivimos, ¿no? En un mundo totalmente pensado en la productividad, pensado desde qué me podría dar la carrera de educación física, ¿no? Hoy vos planteabas que quizás el estudiante va para seguir siendo deportista, pero también tiene una charla con su familia, también a veces lo piensa en el sentido en donde está. Y hay como un peso muy fuerte de la salida laboral de la carrera que uno va a elegir, ¿no? En ese sentido, hay como un pequeño dilema, quizás lo veo yo como dilema. Pensar la formación en el sentido en que evoluciona el campo laboral y hacia dónde podría insertarse el futuro profesor de educación física, o podría tener un lugar, o podría ganar un lugar que antes no tenía en el campo laboral, o pensar la formación para que ese egresado tenga solidez en los saberes y pueda quizás tener posibilidades en un campo mucho más acotado, pero pueda ser alguien que se sostiene desde estos saberes propios del campo. Soy el único o el que más sabe de esto. Entonces, digo, ahí hay como un dilema. ¿Cómo pensás vos la formación? En ese afianzamiento, en esa posibilidad de justificación de un futuro profesor con mucho saber, quizás en un campo acotado más chico o con un campo acotado donde le brinde mayores posibilidades de supervivir, de trabajar, pero quizás con saberes un poco más generalizados. Bueno, qué bueno y qué amplio, ¿no? Sí. Em, eh, por un lado, fíjate, un dato de investigación que a mí me llamó la atención es que durante muchos años, por ejemplo, nosotros le hacíamos una encuesta inicial a los estudiantes durante 30 años. Antes de empezar a dar información de ya en la dinámica de clase, le preguntamos los motivos por los cuales elige la carrera, por qué elige el instituto, cuál es su experiencia anterior, algunas preguntas así eh, que fueron cambiando un poco, pero se sostuvieron como concepto en el tiempo. Muy pocas veces aparece el futuro laboral. Es decir, este perfil que yo te decía de el joven que quiere ir al club a seguir haciendo deporte o quiere estar en un ámbito donde se juegue, donde se la pase bien, no está configurado como un imaginario de un lugar de estudio, ni tampoco una gran preocupación por el futuro laboral, en general, excepto en algunas épocas. Hay momentos sociales determinados o de crisis o de
de algún cimbronazo, donde aparece como motivación o como ideas el futuro. Recién en tercero o cuarto año empieza a ser una preocupación ya muy fuerte. Y es más, nuestros estudiantes de acá en La Pampa, en tercer año, tercer y cuarto año, están todos trabajando en el campo. Están todos con algún tipo de trabajo, no sé si todos, pero digamos generalizado, están ya trabajando. O sea que, eh, a pesar de que en el ingreso no aparece como progresión laboral, apenas están ya metidos, o sea, ya están en la dinámica de la carrera, empiezan a abrirse al mundo laboral. Entonces, acá hay algo interesante como para seguir revisando, pero eh, el campo laboral ha ido cambiando enormemente desde que yo empecé a dirigir la carrera de educación física en La Pampa en el año 90, donde cuando se egresaron el primer grupo dije, bueno, jóvenes, las escuelas los están esperando y otras instituciones también. Pero bueno, nuestro perfil era básicamente pedagógico, escolar, y había lugar. O sea, la escuela era el lugar donde todos los egresados podían ir a trabajar, rápidamente además. 5 años después dije, muchachos, la escuela es un horizonte, pero no, ojo, ya no nos está esperando, hay que ir a ganarse el lugar. Y 5 años después les digo, bueno, vamos a seguir buscando otras alternativas porque la escuela nos la tenemos más lejos, ¿no? Entonces ahí hay un universo que va cambiando de una forma muy veloz. No sé cuánto la institución está preparada y todos los que habitamos la institución estamos preparados para decir rápidamente, decir, bueno, el campo laboral que está en cambio, estamos dando los elementos a nuestros estudiantes para que realmente ocupen un campo laboral que está en transformación. Esta es una pregunta que hay que hacerse al final de cada año o al principio de cada año de los profesores o los equipos. Y bueno, muchachos, a ver, ¿qué ha pasado este año? Habría que investigar todos los años. Y bueno, ¿qué novedades hay en el campo laboral? Y la pregunta siguiente es, ¿cómo estamos preparando? También recuerdo una mesa de un examen final donde un chico le decía, bueno, a ver, ¿qué, opiná críticamente sobre tu formación? Dice, bueno, nos falta un montón, por ejemplo, decía él, no me formaron para ser preparador físico de gente que juega a las bochas, a la paleta, etcétera. Bien, es verdad. La pregunta siguiente sería, ¿qué necesita un preparador físico? Necesita saber esto, y necesita tener la estructura para conocer esa actividad y entonces proponer un trabajo de preparación física para esa actividad. ¿Eso lo tenés? Sí. Bueno, entonces a ver, ¿qué es lo que te tiene que dar el profesorado? ¿Te tiene que dar las respuestas o te tiene que dar los caminos, los instrumentos para formular la pregunta correcta en el lugar adecuado? Sí, bueno, se te abre un mundo laboral. ¿Debo tener el fichero para ir a ese mundo laboral? Imposible, digamos, hace 30 años capaz que sí, hoy no podés, es imposible. Entonces, bueno, ¿qué tenés que tener? Por un lado, eh, 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 ¿cómo me paro frente al universo laboral para indagarlo, para preguntarle, para investigar qué necesita de mí, qué puedo dar, qué no tengo, y dónde ir a buscarlo? Si tengo que, es decir, ¿cómo busco la información que no tengo? ¿A quién le pregunto? ¿Dónde consulto? Bueno, me parece que ahí hay un camino que es diferente, que ya no es el tradicional, donde la institución formadora le da las respuestas. Esto hay que descartarlo. Nosotros tenemos que darle la capacidad de preguntarse, de indagar. Entonces ahí la investigación ocupa otro lugar diferente. Por otro lado, la otra respuesta que daría es, em, ¿nosotros tenemos que ir atrás del campo laboral o tenemos que también ser transformadores de ese posible campo, ser gestionadores? En ese sentido, doy dos o tres ejemplos. En los 90 nosotros empezamos a hacer prácticas en geriátricos, ¿sí? Acá en la zona, en nuestra ciudad de General Pico. No había ningún profesor trabajando en geriátricos. Hoy todos los geriátricos tienen profesores y además hay una ley provincial por la cual obligan a los geriátricos a tener un profesor de educación física.
Y esto es a partir de nuestro trabajo. Por otro lado, en servicio penitenciario, nosotros empezamos a hacer un programa de extensión muy complejo donde íbamos, entre otros lugares, al Instituto Penitenciario. Hoy hay un profesor designado por el Servicio Penitenciario Nacional para trabajar en ese lugar. En los barrios, los- hemos hecho programas junto con la municipalidad, con la provincia, para llegar a lugares donde no se llegaba, con estudiantes, y que finalmente se llega. Los CDI, los Centros de Desarrollo Infantil, eran guarderías municipales antes, ahora son CDI. Nosotros hicimos un programa junto con la Cátedra de Educación de Didáctica Especial en Infancia para, para ir con estudiantes nuestros a trabajar y hicimos un programa en el cual nosotros designábamos una profesora, lo pagaba el municipio y hoy por hoy hay profesor designado por el municipio directamente. O sea, digo, la institución formadora tiene que generar como institución, eh, tiene que establecer espacios posibles de modificación del campo, no solamente ir atrás de lo que el campo, digamos, el mercado nos está imponiendo, sino nosotros mismos ser agentes transformadores y formadores del mercado. Y digo del mercado de laburo, del mercado de trabajo, pero además desde la percepción social de lo que es el lugar del profesor de educación física. Por ejemplo, nosotros hemos logrado trabajar con iglesias en campitos, eh, con la universidad hemos también desarrollado muchos trabajos durante muchos años, donde ya se ve de otro modo al profesor de educación física, como un sujeto social, político, que genera un contacto con la cultura. Entonces, asumirse un lugar político diferente también, me parece que la institución formadora debe formar también en ese sentido. O sea, pensarnos, por un lado, tratar de ver cómo formamos para un mercado laboral cambiante, dinámico, dándole herramientas no técnicas en el sentido de fórmulas, sino capacidades para instalarse ahí y además ser modificadores y ser sujetos protagonistas, digamos, de ese campo. Y esas son las preguntas que tiene que hacerse la institución formadora todo el tiempo, porque todo el tiempo va cambiando. Me parece que eso sería lo que te podría decir en ese sentido, ¿no? Sí, sí, te doy un dato de Chaco, no sé si pasará allá también, incluso el servicio penitenciario te abre una posibilidad de ascenso y de mejor remuneración en la medida que puedas presentar el título de licenciado en educación física, por ejemplo, ¿no? Digo, Ujú. como para ampliar un poco más este ejemplo que dabas, ¿no? Claro. Em, bueno, a modo de cierre, me interesaría que por ahí puedas agregar o aquello que puedas pensar como aquello que está faltando, como una crítica constructiva o en el sentido en que vos quieras más allá del tema que hoy nos convoca, algo que quieras agregar o que te esté movilizando, preocupando, interesando mucho en estos momentos sobre la educación física, ¿no? Sobre el campo de la educación física en general o la formación, como aquello que más te movilice a decir algo como última reflexión de esta charla, ¿no? Muy bien. Bueno, vos mencionaste hace un ratito que estamos frente a una movilización que va a ocurrir mañana. Si bien esta conversación no es coyuntural, entonces por ahí uno no se mete tanto en la coyuntura, pero sí saber señalar que se trata, me parece, de un momento histórico donde van a confluir las mejores energías, digo yo, de defensa de lo que es la educación, los sujetos, eh, porque está en peligro de alguna manera el futuro de las universidades, que es de, de- como este espacio público que nosotros hablamos tanto en este ratito, ¿no? Es decir, este espacio público de formación de sujetos capaces de ser transformadores de su tiempo. Y sobre esto me parece que hay un ataque muy fuerte desde el poder hoy, que no es casual, y cuando se habla de adoctrinamiento, por ejemplo, como un argumento para atacar la educación pública, yo digo, es justamente la educación pública ese lugar donde puede desadoctrinar, ¿no? Es decir,
porque adoctrinar en el sentido de imponer de alguna manera concepciones de mundo, ideas, etcétera, es lo que hacen todas las instituciones, la familia, la iglesia, los medios de comunicación, la política, las instituciones laborales donde uno va a trabajar y se le impone normativa, etcétera. Yo creo que la educación pública es el único lugar social, o por lo menos el más importante, donde esto puede de alguna manera revisarse. La institución, justamente, la institución escolar, el formato moderno de la escuela que se ha ido evolucionando, es aquel donde las reglas en las cuales se vinculan los sujetos y se vinculan con el conocimiento son reglas no arbitrarias. Justamente si estamos discutiendo, si estamos conversando y estamos investigando, es porque hay consenso social en torno a qué se debe enseñar, cómo, cuáles son los vínculos entre profesores y estudiantes. eh, ¿Por qué podemos discutir todo esto? Porque justamente las reglas son extra, es decir, no los imponen las personas, ¿no? El maestro no puede venir a hacer lo que quiere, ¿no? Sino que está sometido a la misma regla que el estudiante. O sea, la institución escolar es justamente aquella que puede decir: "Bueno, paren, paren, muchachos, a ver, te estás abusando de tu poder como profesor. Ah, bueno, tiene los recursos, si existe el abuso, están también los recursos para evitarlo. Sí. Y además, formar sujetos críticos, sujetos que puedan ver la realidad tal cual es, justamente es desadoctrinar. Pero para el discurso hoy, que viene muy fuerte, ligado al odio, ligado a la privatización, ligado a la competencia extrema, justamente el sujeto crítico es el sujeto adoctrinado para ello. Bueno, digo, lo que hay que defender, lo que está en juego, en parte es esta posibilidad de formar sujetos críticos para la vida. Entonces, la confluencia de estudiantes, docentes, directivos, el movimiento obrero, etcétera, en un bloque que viene a decir: no, muchachos, vamos a defender la educación pública, me parece que es un momento histórico que hay que valorar, que hay que sostener, y ojalá que podamos encolumnarnos, digamos, de nuestra área plenamente como sujetos de vida democrática, entender que formamos parte del mismo proceso. Quizá en la universidad se entienda mejor, los que están en las carreras universitarias, quizá en los profesorados cueste un poco más sentirse parte de ese torrente, digamos, pero me parece que ese es el camino, el único camino que nos pone en el lugar histórico que debemos estar, ¿no? Como parte de lo democrático y democratizador de nuestra sociedad. Así que Sí. yo cerraría con esto. Realmente sí, es realmente preocupante, como vos decís, no necesariamente, no estamos en vivo y saldremos después de esto que pase, pero me parece que eso no es motivo como para no decirlo, como para no ponernos en el lugar que sentimos que queremos estar y que vos planteás que es necesario que estemos, ¿no? Como campo, como profesores, y como en algún punto, como vos decís, también como para pensar la formación. Me quedaron un montón de cosas, se abrieron un montón de cosas más para preguntarte en esta charla, realmente interesantísima. No te voy a comprometer en público a tener una próxima, lo que sí te digo que seguramente en algún momento voy a volver a comunicarme para poder pensar otra, porque básicamente está pensado por ciclos. Este ciclo de lanzamiento es tocar un poco distintos puntos del campo, pero después los ciclos van a estar como más focalizados en alguna temática, de las cuales hablaste un montón y quizás no pudiste explayarte porque estábamos pensando en esta temática. Así que desde ya te cuento que voy a volver a contactarme con vos porque es realmente interesantísimo, por lo cual te agradezco un montón. Ha sido un gusto, espero que te hayas sentido cómodo. Yo sí me Totalmente. sentí cómodo y eso también es importante entonces que nos pase los dos. Así que bueno, Rodolfo, muchísimas gracias por este tiempo y estaremos en contacto. Claro, claro, sí, como no, cuando quieras, me avisas y conversamos, sin Dale, ningún problema. muchísimas gracias, que andes A vos, bien y gracias. nada, cierro la grabación y terminamos de charlar.